Ok chicos, vamos a mirar una sesión tomada en diferentes divisas con la modalidad de gráfico de líneas. Vamos a mirar qué sucede pendientes, digamos, en cuanto a algunas cosas que de pronto si ustedes vean que les hace falta reforzar o de pronto niveles, formaciones, no sé, lo que ustedes vean que les pueda servir algo este video. Entonces vamos a iniciar. Tengo 9 divisas diferentes, estamos en el mercado OTC, entonces vamos a ver qué sucede con el gráfico. Entonces miremos, tengo una tendencia bajista, un comprador que entra muy fuerte, ¿cierto? Y ahora miremos qué nos hace el precio. Entonces, si bien es importante tener en cuenta lo que es la vela anterior, lo que es el contexto, entonces miremos, tengo una vela bajista, ¿cierto? Un vendedor que entra fuerte, un comprador que entra demasiado fuerte, un vendedor que me responde tímido y un comprador que alcanza un nivel y el vendedor entra desesperado. Siguiente vela, tenemos un comprador que inicia normal, vendedor muy fuerte, ¿cierto? Comprador entra fuerte y va perdiendo algo de fuerza. Vendedor entra y comprador se está desesperando, ¿cierto? Vemos que el vendedor aún está activo, pero el comprador mete aún más fuerza por alcanzar un nivel. Entonces de contexto tenemos vela anterior bajista y vela alcista. Entonces se nos puede estar formando un patrón 1 a 1. Entonces miremos qué nos hace el precio. Entonces si bien vemos que estamos en un nivel, en un número redondo donde el precio ha sido rechazado, que tenemos que el comprador entra fuerte, alcanza el nivel, vendedor me responde algo normal y comprador sigue avanzando. Después del segundo testeo vemos que el vendedor está entrando muy fuerte a latigazos y prácticamente desesperándose. ¿Por qué digo desesperándose? Porque digamos tendría que tener no una caída tan prolongada, sino algo natural, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vela anterior bajista, siguiente alcista, esta siguiente tenemos una vela bajista, donde tenemos un comprador activo, ¿cierto? Me alcanza un nivel, el vendedor después de mucho tiempo está entrando a latigazos, ¿cierto? Llevando el precio muy lejos, pero vemos que el comprador aún sigue activo. Y si bien tenemos un patrón 1 a 1, podemos esperar una siguiente compra, que en este caso es lo que yo hago, no solo por el patrón 1 a 1, sino porque veo debilidad en general del vendedor. Porque si el vendedor está entrando tan fuerte, ¿por qué se demora tanto tiempo en responderme al llegar el comprador a su nivel? Y después de que lo hace 2 veces, si bien vendedor entra fuerte, el comprador sigue entrando algo normal. Este tiempo es una pérdida del vendedor, por lo que está entrando muy fuerte el latigazo. Si bien el comprador sigue estando activo, no veo una fuerza natural del vendedor, sino desesperada por llevar el precio muy abajo. Entonces, en esta me voy en una compra, primera divisa. Siguiente, lo que teníamos, un comprador que entra, vendedor responde, comprador sigue entrando, vendedor sigue entrando. A nivel general de contexto tenemos aquí una pequeña tendencia bajista, pero entonces acerquemos el gráfico y miremos qué nos hace el precio. Entonces tenemos vela anterior bajista, siguiente bajista, ¿cierto? Ahora miremos qué nos hace la siguiente vela, si sigue con la misma fuerza de las velas anteriores. Entonces miremos a ver qué pasa por aquí. Vemos que velas anteriores tenemos fuerza de vendedor. En esta vela que estamos viendo, un comprador que está entrando normal, latigazo, vendedor me responde, ¿cierto? Latigazo nuevamente. Digamos, estas entradas son normales a las velas anteriores, ¿cierto? Pero después de que entra el latigazo, el comprador sigue entrando fuerte. Vendedor quiere entrar, pero aquí vemos una pequeña pausa de vendedor. Si bien tiene una tendencia fuerte,
aquí lo estamos viendo muy débil, en el sentido de que si el comprador está entrando tan débil, ¿por qué estas entradas no las hace al principio? Y si el comprador me sigue respondiendo, ¿por qué está entrando tan débil? O sea, tengo cambio de comportamiento por parte del vendedor. El vendedor sigue normal después de haber entrado al latigazo y después de la fuerza que tienen todas las velas. Entonces, por consiguiente, aquí sería recomendable irnos en una compra. Yo en esta cometo el error de vender me apoyo del contexto por tener velas bajistas anteriores fuertes, pero en esta tenemos un nivel de número redondo donde el vendedor prácticamente aquí le está dando la vuelta a la vela con un latigazo casi al final, pero aunque el comprador no está dominando tan fuerte, tenemos una entrada fuerte, el vendedor cambia su comportamiento y está muy débil y estamos sobre un nivel. Yo vendo, pero la opción acertada sería una compra. Entonces miremos qué sigue pasando. Tengo la siguiente divisa, ¿sí? Tengo lo mismo, un vendedor desesperado, comprador que me responde y un vendedor que me va perdiendo algo de fuerza. Comprador sigue estando activo y vendedor sigue mostrándome una fuerza, digamos, desespero, porque aquí ya está perdiendo algo de fuerza. Pero si acercamos el gráfico, miremos qué nos hace. Entonces tenemos aquí, tenemos vela anterior, vendedor algo débil, comprador quiere entrar, vendedor se desespera, latigazo, comprador entra fuerte, pierde algo de fuerza, vendedor sigue entrando, pero comprador se desespera. Prácticamente creo que esta vela quedó bajista, pero por muy poquito, ¿sí? Entonces miremos, vendedor activo en esta vela, digamos, comprador fuerte en esta vela. ¿Qué nos está haciendo? Tenemos una pequeña entrada de vendedor, comprador entra fuerte, alcanza el nivel nuevamente, vendedor entra latigazo, pierde algo de fuerza, comprador entra fuerte alcanzando el nivel y vemos aquí un desespero de vendedor. Porque estas entradas tan fuertes y al inicio estar tan débil, como que no es una fuerza tan real. Se pausa y el comprador entra fuerte. Ahora entonces miremos qué nos hace la siguiente vela en formación. Entonces vemos que el comprador sigue entrando algo normal, ¿cierto? Latigazo, cambio de comportamiento, entrada normal, cambio de comportamiento y latigazo. O sea, si bien vemos que el comprador está entrando algo fuerte, alcanza un nivel donde el vendedor está reaccionando de inmediato. Que es lo que siempre he dicho, de que los niveles tienen que tener reacciones. Si el nivel no tiene tanta reacción, es porque el nivel no es fuerte y el grupo, el dueño del nivel, no está presente. Pero aquí vemos que el comprador entra, rompe el nivel y vendedor de inmediato entra muy fuerte, ¿cierto? Vemos que el comprador quiere entrar, vendedor entra, queda un poquito tímido, y si el comprador estaba tan fuerte, ¿por qué no siguió entrando? Sino que vendedor sigue metiendo presión y ahora comprador quiere entrar, no alcanza ni siquiera sus máximos y vendedor sigue metiendo presión. Si bien esta vela nos vamos en una venta, tenemos vendedor, vela anterior bajista, un comprador que entra muy fuerte, ¿cierto? Débil. Entonces también nos preparamos como para un patrón 1 a 1, ¿cierto? Donde debilidad de vendedor, debilidad de comprador, fortaleza de vendedor, que nos vamos en una venta. Miremos qué nos hace la siguiente vela. Ok, entonces contexto, vemos un comprador generalmente activo, ¿cierto? Por aquí va perdiendo algo de fuerza, pero por aquí se está estirando. Ahora miremos qué nos hace la vela.
Entonces aquí estoy mirando las debilidades del comprador y qué puede pasar si sigue con fuerza. Entonces miramos del anterior, un vendedor que entra muy fuerte, comprador responde, y un vendedor que le está costando superar su mínimo anterior, y vemos un comprador activo. De último, desespero de vendedor, comprador sigue entrando. Muy bien, debilidad de vendedor. Ahora miremos qué está pasando con esta vela. Vemos que el comprador está entrando muy fuerte, alcanza el nivel, vendedor reacciona, comprador entra muy fuerte y vendedor sigue reaccionando a su nivel, comprador lo sigue testeando. Ahora miremos qué nos hace la siguiente vela. De inicio tenemos un comprador que entra muy fuerte y un vendedor que de inmediato me responde. Igual va perdiendo algo de fuerza, comprador entra fuerte, quiere seguir entrando normal, vendedor sigue activo, comprador entra más fuerte superando sus máximos y vemos que vendedor sigue entrando. Ahora hace un pequeño pullback al nivel, comprador se activa, le cuesta superar su máximo anterior, comprador sigue entrando, latigazo. O sea, tenemos cambio de comportamiento por parte del comprador, desesperado por responder a las entradas del vendedor, y al final está como perdiendo la fuerza. Entonces, si bien tenemos vela anterior alcista, vela siguiente alcista, no tenemos una fuerza natural para seguir en continuidad, sino que aquí nos vamos en una venta. Entonces dirán, bueno, rompió el nivel, me hizo el pullback, cierto, siguió entrando, pero el comprador no está entrando natural, está entrando desesperado, cambio de comportamiento. Comprador rompe el nivel, vendedor me responde de inmediato, queda, pero después del comprador entrar a latigazo va perdiendo algo de fuerza. Vendedor sigue entrando, después de que el vendedor pega un latigazo al comprador, empieza a desesperarse y me cambia el comportamiento al final. Entonces en esta ocasión nos vamos en una venta. Entonces miremos qué nos hace la siguiente. Ok, mismo contexto, comprador que está ejerciendo presión, contexto general, tendencia alcista. Miremos a ver qué nos hace la vela al minuto. Entonces ¿qué tenemos por aquí? Vela anterior, tenemos un vendedor, cierto, esta vela termina bajista o de pronto termina en doji, pero lo que se ve es que el vendedor entra fuerte, comprador me responde, vendedor quiere entrar y comprador sigue estando activo, cierto, presión alcista y un vendedor que entra no alcanza su mínimo, un comprador aún activo. Entonces esta siguiente vela nos vamos en una compra, pero entonces aquí ya tenemos como una especie de actividad entre los dos, cierto, comprador gana, hace máximos cada vez más altos, y miremos qué nos hace la siguiente vela. Si bien vemos que el comprador entra, llega a un nivel, necesitamos ver fuerza por parte del dueño del nivel, en este caso es el vendedor, se demora mucho en reaccionar, cierto, y cuando lo hace está reaccionando muy fuerte. Recuerdan la vela donde el vendedor se estiró mucho, es igual a esta. Tenemos un siguiente nivel, vendedor lo rompe, comprador entra algo tímido, vendedor está también algo normal, pero esta fuerza de vendedor no es una fuerza natural, está prácticamente desesperado por alcanzar niveles. Acá tenemos un nivel 80, tenemos comprador, pausa de vendedor, vendedor desesperado. Por consiguiente tenemos fuerza de vendedores, velas anteriores, vendedor desesperado, de pronto haciendo un pullback a un nivel y nos vamos en una compra. Si ven esta formación, muchos dirán que es fuerza de vendedores, pero en realidad no es una fuerza porque no es algo natural del vendedor,
de que tenga pausas y luego latigazos, otra pausa y otro latigazo. Entonces no es una fuerza real, es una aparente fuerza. Seguimos en nuestra siguiente divisa. Okay, tenemos un comprador alcanza un nivel y vendedor se está activando. Ahora un comprador que está entrando muy fuerte, cierto, a nivel contexto. Tenemos un vendedor muy fuerte. Ahora, ¿qué tenemos en la siguiente formación? Tenemos vela anterior, un comprador que entra fuerte, va perdiendo algo de fuerza, ¿sí? Y al final latigazo, alcanza un siguiente nivel y vendedor me está respondiendo. Entonces miremos a ver qué nos hace esta vela. Tenemos vendedor activo, comprador que entra fuerte, vendedor me sigue respondiendo, comprador cambiando comportamiento, luego latigazo, vendedor sigue estando activo, comprador cambio de comportamiento, ¿cierto? Vendedor sigue entrando, pero el comprador le está costando superar sus máximos y vemos que está entrando a latigazos y se está tomando una pausa y al final se está estirando. Entonces, si bien tenemos un doble techo, un comprador que entra, digamos, vendedor entra, comprador responde, vendedor entra un poquito fuerte, alcanza el nivel, comprador está entrando fuerte pero con latigazo, vendedor responde y comprador cambia el comportamiento, latigazo, vendedor entra, cierto, algo normal, se estira fuerte, comprador si está entrando a latigazos, porque no sigue continuando latigazos, entra algo normal, vendedor sigue ejerciendo presión, comprador al final entra muy fuerte y vendedor sigue estando activo. Entonces no veo una fuerza natural del comprador, sino un comprador que entró fuerte, vendedor me responde, el comprador se demora en responder y cuando lo hace con un latigazo nuevamente. Entonces en esta ocasión yo compré. Muchos dirán si está bien que compró, pero no era una compra, era una venta. Me equivoco en esta operación, no es una compra, pero era una venta. Entonces miremos qué sucede en la siguiente vela. Ok, bueno, entonces tenemos vela anterior, tenemos un vendedor que entra fuerte, comprador entra, se queda sobre el nivel, vendedor demora en responder, lo hace con latigazo, comprador sigue entrando y vendedor va perdiendo algo de fuerza, cierto. Tenemos una vela bajista. En esta siguiente tenemos un vendedor que entra muy fuerte, comprador responde, vendedor sigue entrando fuerte, comprador me responde, pero el vendedor ya le está costando responder y comprador sigue entrando, haciendo nuevos máximos y vendedor que estaba tan fuerte ya no lo vemos. Entonces miremos qué nos hace la siguiente vela. Entonces tenemos vela bajista, ahora tenemos un vendedor que entra fuerte, comprador sigue entrando, alcanzando un nuevo máximo, le da la vuelta a la vela, vendedor sigue estando activo, ¿cierto? Vendedor sigue estando activo, comprador responde, hace un nuevo máximo y ahora vendedor con latigazo le da la vuelta a la vela, hace una pausa, luego se estira muy fuerte, otro latigazo y pierde algo de fuerza. Entonces, ¿qué necesitamos para tener continuidad? Pues una fuerza natural. Pero hasta el momento vemos un comprador fuerte, vendedor que entra fuerte, me hace una pausa, quiere entrar nuevamente y comprador sigue entrando al nivel. Se queda mucho tiempo y al final vendedor está entrando a latigazo. Entonces esos latigazos y esas pausas no son fuerza real, y mucho menos si está entrando y comprador le va a hacer pullback al nivel, no debería tardarse tanto tiempo en hacer este pullback, y mucho menos con tanto desespero. Entonces en esta ocasión nos vamos con una compra.
Miremos qué hace nuestra siguiente divisa. Tenemos comprador, un vendedor que entra muy fuerte. Después de llegar a los niveles, comprador se está activando y sigue su recorrido alcista. Tenemos un nivel, ¿cierto? Ahora miremos qué nos hace el comprador. Pues acercamos, tenemos nuestra vela anterior alcista, ¿cierto? Nuestra vela, tenemos un comprador normal, latigazo, desespero, vendedor me responde de inmediato, comprador le cuesta seguir alcanzando el nivel y vendedor se activa. Entonces tengo un vendedor que entra fuerte, ¿cierto? Comprador que responde, toma una pequeña pausa, pero el vendedor que está entrando tan fuerte ahora entra pequeño, no alcanza su mínimo anterior, hace una pausa y comprador sigue entrando fuerte. Ahora que tenemos que del vendedor estar débil, está entrando muy fuerte con un latigazo, ¿cierto? Y va perdiendo algo de fuerza. Comprador sigue intentando, o sea, está activo el comprador, vendedor que está entrando a latigazos le está costando seguir bajando. Entonces aquí de por sí ya tenemos un cambio de comportamiento por parte del vendedor. Entra vendedor normal, comprador entra, pausa, vendedor vuelve a entrar, no alcanza su mínimo anterior, hace otra pausa y comprador aprovecha esa pausa, entra fuerte, por poco, o sea, le da la vuelta a la vela, queda algo tímido, pero vendedor se desespera con un latigazo, ¿cierto? Esa fuerza con latigazos ya no es tan natural en cuanto a lo que ya llevamos de formación de vela, ¿no? Luego ese latigazo, comprador quiere entrar, vendedor entra y aquí ya me pierde toda la fuerza que lleva el vendedor. Entonces por esto lo más recomendable es irnos en una compra, porque ya tenemos un agotamiento por parte del vendedor en una tendencia alcista. Aquí tenemos comprador que entra, llega al nivel, vendedor reacciona, comprador quiere seguir entrando, aquí ya está cambiando su comportamiento, vendedor sigue estando activo, comprador desesperado, y ahora vemos un vendedor que ya está retomando una tendencia. Entonces miremos qué nos hace en esta vela el vendedor con esa fuerza que lleva. Si bien tenemos vela anterior, vendedor que entra, queda normal, latigazo, latigazo y va quedando, ¿cierto? No tenemos presencia de compradores, pero sí una fuerza natural de vendedor. Luego hace una pausa y empieza a entrar a latigazos. Después de esos latigazos vemos que el comprador se activa sobre estos niveles. Entonces miremos qué nos hace la siguiente vela. Para tomar en cuenta estos latigazos y estas pausas del vendedor. Ahora miremos qué sucede. Vemos que entra comprador algo normal, vendedor me responde fuerte, pierde fuerza, comprador aprovecha, le da la vuelta a la vela, vendedor nuevamente al latigazo, pero va perdiendo algo de fuerza. Comprador quiere entrar y vendedor latigazo, ¿cierto? Va perdiendo algo de fuerza y después de eso comprador sigue activándose, ¿cierto? Después vendedor me está mostrando una fuerza muy, o sea, se está desesperando ya al final y vuelve otra vez a perder fuerza. Entonces no tenemos un vendedor tan fuerte, a pesar de que esté entrando a latigazos, tenemos cambio de comportamiento. Latigazo, pérdida de fuerza, latigazo, pérdida de fuerza, latigazo, pérdida de fuerza, y acá tenemos dos latigazos por darle la vuelta a la vela y luego va perdiendo fuerza. Si bien podemos decir el comprador nos está haciendo mucho, ¿cierto? Pero en sí nos apoya el contexto anterior, que tenemos esta tendencia bajista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que el vendedor, si bien está débil internamente en su latigazo y pausa, comprador solamente entra latigazo una sola vez y queda, ¿cierto?
tenemos mínimos cada vez más bajos. Luego el vendedor entra fuerte y el comprador ahora sí me está mostrando una fuerza natural, dándole la vuelta a la vela, pero no tenemos como esa fuerza de compradores para decir me voy a ir en una continuidad. Vendedor sí está entrando fuerte, queda pausa, pero estas pausas el comprador como que no le sirven, o sea, no las aprovecha, sino latigazo y vendedor sigue. Entonces sí confunden a veces estas velas, porque uno dice, bueno, comprador está activo, pero ¿qué pasó entonces con estas debilidades que el comprador no aprovecha, cierto? Sino que el vendedor sigue haciendo mínimos cada vez más bajos. Entonces, por el contexto, por la fuerza que lleva el vendedor, aunque hace pausas, el comprador no las aprovecha, nos vamos en una venta. El comprador al final quiere entrar, pero ya no es como tan natural. Si bien están viendo aquí un impulso, retroceso, impulso, un retroceso y un nuevo impulso, el comprador prácticamente está desesperado, y también me puedo apoyar con el contexto que tenemos de las anteriores bajistas. Entonces, pues aquí ya paso a mostrar las operaciones, pues las ganadoras y las perdidas, que esta por lo menos en el PDF, es cierto que hay un concepto donde dice que no puede superar sus mínimos, que si está entrando tan fuerte, ¿por qué no supera sus mínimos? Y en esta ocasión se nos cumple ese concepto, ¿cierto? El comprador sigue activo, el vendedor no puede superar sus mínimos, aunque está perdiendo fuerza, latigazo, y no supera sus mínimos. Entonces es también teniendo en cuenta esos conceptos, que sí se cumple. Entonces tenemos comprador fuerte, desesperado, y un vendedor que sigue activo. Aquí nos vamos en una venta por debilidad de comprador, entonces vamos en una venta. Si tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de alguna vela en específico, por favor pueden hacérmelo saber. O sea, no me sé todo, sé algunas cositas, pero yo también pierdo, también tengo algunos análisis malos, pero la idea es corregirlos, ¿no? Y aprender de ellos, que es lo más importante. Y saber de que el gráfico de línea no es que sea algo tan fácil de analizar y de operar, pues porque tiene muchos movimientos, tiene muchas cosas, y siempre toca tener muchas cosas en cuenta. Lo que les digo, los niveles, el contexto, quién se vuelve débil, quién se desespera, quién hace pausas, quién cambia su comportamiento, saber de dónde estamos, para dónde va el precio. Todas esas cosas son importantes, y además que por lo menos digamos aquí, o sea, vemos un gráfico, pero no tenemos un contexto claro de si estos niveles son fuertes, si solamente va a ser un pullback a este nivel y va a continuar. Entonces hay que tener todo muy claro. Y alguna cosa, pues me pueden preguntar sin miedo. Estoy pues para resolver algunas dudas que tengan. Espero pues pueda ayudarles en algo con este video, y que sí se puede operar en gráfico de líneas, y que aunque tuve dos perdidas, ya sabemos por qué perdimos, y ya esos errores ya después no los vamos a cometer, y esa es la idea. Pueden practicar así, de esta forma, en varias divisas diferentes, teniendo en cuenta que son diferentes mercados, diferentes volatilidades. Entonces de esa forma como que podemos practicar, y es muy exigente esta práctica, porque sí o sí tienes que estar concentrado al 100%, si no vas a perder mucho. Pero la idea es que de esta forma puedan agudizar la vista, tener
todos los mercados claros y puedan operarlo sin ningún problema. Entonces espero pues pueda haberles servido en algo y que tengan una feliz y bendecida noche y muchos éxitos en todos sus trades.